gracias. Espíritu Santo, gracias por venir a este lugar, entronarte en cada corazón, Señor. Pedimos que por favor nos hables, libértanos mientras predicamos tu palabra. Haznos libres porque tu palabra dice: conoceréis la verdad y la verdad te hará libre, Señor. Sé tú nuestra única luz, Espíritu Santo. Alumbra los ojos de nuestro entendimiento, alumbra cada vida, alumbra la iglesia mientras predico tu preciosa palabra. Coloca esa semilla allí y que caiga en buena tierra y crezca y dé fruto al 30, al 60 y hasta el 100 por uno. Te lo pido, mi Rey, mi Jesús, mi Señor. Gracias, mi amigo fiel, gracias, mi Dios, gracias. Gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Un fuerte aplauso al Rey de Reyes. Te bendecimos, Señor. Te exaltamos, mi Rey. Bueno, sean todos bienvenidos. Dios les bendiga, Dios les guarde. Dios nos ha regalado una palabra preciosa y poderosa para esta noche. Amén. ¿Están listos para recibirla? Amén. Bueno, se llama La esperanza no se cansa. Diga conmigo: mi esperanza no se cansa, o mi esperanza no desmaya. Tenemos una gran esperanza en que todo se pondrá bien, ¿cierto? Tenemos una gran esperanza en que Dios es nuestra protección y que Él nos guarda. Tenemos una gran esperanza en que si Dios dio su único Hijo, a Jesús, ¿cómo no nos dará con Él todas las demás cosas que nos faltan? Y hay una palabra que Dios me regaló hace unos días atrás, hace unos 15 días, por medio de mi esposita y por medio de Marcelita, y está en el libro de Santiago. Si gusta, por favor, abra Santiago 1, del 2 al 6. Santiago 1, del 2 al 6. Mi esperanza no desmaya. Bájale un poquito, mi amor. Santiago 1, del 2 al 6 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo. Diga conmigo: sumo gozo. Es como tener abundancia de gozo. Hermanos míos, tener abundancia de gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Pasajes como raros, ¿cierto? Pero si está en la Biblia es porque Dios nos quiere enseñar algo. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Qué produce la prueba? Fe. Y la fe produce paciencia. A veces tenemos aflicciones, a veces tenemos internamente circunstancias difíciles, a veces hay tribulaciones que no entendemos, no sabemos por qué pasan, pero esas tribulaciones, en este escrito, Dios nos dice que tengamos sumo gozo cuando tengamos pruebas o aflicciones o tribulaciones, porque ellas nos llevan a tener fe, y la fe nos lleva a tener paciencia, o sea, a saber esperar en el tiempo acordado de Dios. Y dice el versículo 4: mas tenga la paciencia su obra completa. O sea que después de la aflicción, después del momento difícil, después de esa tribulación, después de que pasó eso, Dios nos está viniendo y nos está dando fe. Después de esa fe nos está dando la paciencia, y ahora dice: mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. O sea que esa paciencia, ese esperar, ese aprender a esperar, nos hace aprender también a ser perfectos y cabales. Porque a veces la tribulación nos hace ese impaciente
y no cabales ni perfectos, sino que a veces como que somos flácidos en palabras y decimos cosas sin sentido que a veces hasta a Dios le desagradan, a nuestra esposa le desagradan, a nuestros hijos le desagradan, a la familia y el contorno donde vivimos le desagradan. Entonces dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, porque está hablando aquí de la cabalidad, de ser cabales, de ser sabios. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. O sea que en ese momento de tribulación, en ese momento angustioso, en ese momento que no sabemos a veces qué hacer, Dios nos envía esa fe, nos envía esa paciencia, y la paciencia nos enseña a ser cabales, a ser entendidos, a tener sabiduría. Pero me impacta lo que dice Santiago 1:6. Todo este versículo está tremendo y dice, pero pida con fe. Dígale al que está a su lado, pero pida con fe. Cuando nosotros le pidamos algo a Dios, debemos pedirlo con fe, o sea, creyendo. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Esa es la fe. ¡Qué tremendo! Es la certeza, es pedir con certeza, es pedir con constancia y es pedir con perseverancia. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga, o sea, el que pide sin fe, no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Pero me parece tremendo que dice que pidamos con fe. Lo que necesitemos es creer en el Señor. Ahorita estaba haciendo una visitación a un hombre y él me decía que le faltaba la fe. Yo le decía, yo tengo fe. Yo te puedo impartir fe porque yo creo en Jesús. Y él es, en Hebreos 12:2 dice que Él es el autor y el consumador de la fe. Y Él está en mí y yo te imparto fe para que tú conquistes. Me decías que estoy en tremendas tribulaciones. Le dije, tranquilo, lea la palabra en Santiago 1, del 1 al 6. Porque esas tribulaciones son buenas, porque la tribulación le trae fe. La fe le trae paciencia y la paciencia nos enseña a ser cabal, entendido. Antes la gente iba y era alborotada a hacer algún negocio, ya hoy en día no. Yo iba a hacer algún negocio y era desesperado, ¿qué hago por buscar esto, por buscar lo otro? Y Dios me enseñó a ser cabal, entendido y esperar con paciencia las cosas que se den bien. Recuerdo una vez que hice un mal negocio y alguien me dijo, tengo un carro. Era un Ford Fiesta Supercharger. Eso es un carrazo, pero una hermosura. Valía como 20 millones de pesos. Y un amigo me dijo, le recibo la moto que tiene. Yo tenía una Pulsar verde, hermosísima, que valía como 6 millones de pesos. En ese tiempo estaban de moda. Les estoy hablando hace como unos 10, 15 años. Y el muchacho me recibió la Pulsar, me entregó el Ford Fiesta y yo dije, pero este carro está raro porque no me entregó papeles. Y le pregunté y me dijo, no, hay que llamar a un perito y el perito le va a dar los papeles y por eso sale más barato y que no sé qué. Una aseguradora había ignorado ese carro porque no lo habían terminado de pagar, se lo habían quitado a la persona y el perito lo tenía en un establecimiento cerrado. Estas personas lo cogían y lo revendían. Y yo me fui y me compré un carro de esos. Como a los 2 meses después de andar en ese carro tan hermoso, me pararon, me bajaron del carro y me dijo, este carro debe estar con un perito, debe estar en un patio. Yo le dije, yo acá tengo los papeles. Me dijo, no, esos papeles no son, los papeles son falsos. Yo ni siquiera sabía que eran falsos. ¿Pero por qué?
Porque nos impacientamos a hacer las cosas. Entonces yo deseo algo, yo quiero algo y somos impacientes y me voy ya y hago esto ya y cierro el contrato y no le cuento ni a mi esposa porque ya sé que me va a decir que no, y ocurren cosas tenaces. Y después que viene la tribulación, viene la aflicción. ¿Y qué hacemos? Pero ¿por qué me ayudaste a hacer ese negocio? Es que Dios me dio una palabra, decía un amigo cuando colocó un almacén de ropa y le fue mal. Decía, pero tú me diste una palabra, que Dios le había regalado un proverbio que decía, riquezas, honra y vida hay en la casa del justo. Y yo decía, pero tremendo, o sea, si usted hace las cosas justamente, pues le va a ir bien, pero usted no hizo las cosas bien. Estaba el hombre por allá jugando gallos y después estaba en la iglesia. Estaba haciendo unas cositas raritas y después en otra cosa. Entonces tenemos que ser congruentes con lo que nosotros queremos de Dios. Y dice, pero pida con fe no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. O sea, va a haber una inconstancia. Es una inconstancia aquí, una inconstancia allí. No hay seguridad. No hay seguridad ninguna. Y me encontré con este pasaje esta mañana, que sé que muchos lo recuerdan, y está en Jueces 6. Y en Jueces 6:1 habla de la inconstancia de un pueblo que quería ver con esperanza cosas grandes, pero no tenían la fe para seguir a Dios. Porque la fe no son palabras, la fe son obras, la fe son hechos. La fe tiene que demostrarse, dice la palabra de Dios. Y dice en Jueces 6:1, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de los de Madián por 7 años. ¿Por qué los abandonó Dios? ¿Por qué por un momento Dios se apartó de ellos? Porque los hijos de Israel hicieron lo malo. Si hubieran hecho lo bueno, si hubieran seguido los caminos del Señor y hubieran seguido las reglas que Dios ha dejado aquí en el libro de la ley, les hubiera ido diferente. Pero ellos hicieron lo malo. Y dice, y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Entonces ellos tenían su gran pueblo, eran bastantes, pero estaban llenos de temor porque los madianitas y los amalecitas venían como langostas y en un momento le robaban los frutos de la tierra, le robaban sus camellos, le robaban sus ovejas. Por 7 años, 7 años en ruina, 7 años en escasez, 7 años perdiendo todo su esfuerzo, todo lo que hacían se iba mal. O sea, esto era un tiempo de desesperanza. ¿Por qué? Porque ellos se habían apartado de Dios. Y como ellos se han apartado de Dios, Dios se apartó de ellos. Hicieron lo malo. Pero dice algo tremendo en el versículo 8. Y dice, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Yo les libré de los egipcios, yo les di mano, yo y de mano de todos los que los afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros y os di su tierra. Y yo os dije, yo soy Jehová vuestro Dios. No temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. Le tenían más temor a los dioses de los amalecitas y de los amorreos. Le tenían más temor a esos dioses, al que dirá ese hombre. No sé qué dice ese hombre. Tú no tienes por qué temerle al hombre. El hombre puede destruir el cuerpo, dice la palabra. Pero temamos al que destruye el cuerpo, el alma y el espíritu. Entonces hay que aprender a tener ese temor del Señor que a veces hemos perdido. A veces perdemos tan rápido el temor de Dios y nos olvidamos del Señor y vagamos en nuestros propios pensamientos. Y nos vamos alejando del Señor y algunos no se dan ni cuenta.
Ellos ni se dieron cuenta. Cuando se dieron cuenta había pasado 7 años de esclavitud. Venían y les quitaban todo. Hasta que alguien clamó al Señor. Hasta que alguien dijo: Señor, socorro. Hasta que alguien dijo: Señor, ayúdanos. Y dice en el versículo 11: vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas allá en las cavernas, allá en los lugares fortificados. Allí escondían su trigo para su alimentación. Pero me impacta porque dice que vino el ángel del Señor. Ellos clamaron al Señor, ellos clamaron a Dios. Dice el versículo 6: de este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová, clamaron al Dios de los cielos, clamaron al Padre que da la vida, clamaron al Dios que puede hacer que ese cultivo florezca, que pueda hacer que el ganado se multiplique. Clamaron a ese Dios todopoderoso que ahora en el Nuevo Testamento nos envió a su Hijo, a Jesús. Ahora podemos clamar a Jesús: Señor Jesús, sálvame que perecemos. Sálvanos, porque hoy en día yo veo que en muchas personas se está perdiendo la esperanza y se está perdiendo la fe. Y se está perdiendo porque estamos viendo un futuro oscuro, estamos viendo un futuro sin sentido, estamos viendo un futuro donde ya nosotros no tenemos el control de las cosas, sino que el gobierno controla todo. Y esto va a empezar a pasar en una forma más fuerte porque se llama el nuevo orden mundial. Y está escrito en la palabra de Dios. Pero nosotros, los que somos los hijos de Dios, la palabra dice que seremos guardados. Que claro, tendremos tribulación, claro, tendremos aflicción, pero Dios está con nosotros como poderoso gigante. Y me encanta porque aquí dice: vino el ángel de Jehová y se sentó lejos de Gedeón y lo miraba. ¿Qué estaba haciendo? Él no estaba mirando al Señor, pero el Señor sí lo estaba mirando a él desde una encina, como desde una montaña. Y estaba mirando: Señor, estoy sacudiendo el trigo, lo voy a guardar para mi familia. Y Dios se le presenta y le dice, y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Ya no le estaba simplemente mirando desde lejos, sino que se le presentó y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Era uno de los poquitos que estaba haciendo algo por ese pueblo. Tal vez en el pueblo otros estaban murmurando, tal vez en ese pueblo otros estaban hablando mal, otros estaban contendiendo, otros estaban resentidos con el pueblo, con el gobierno, aún con Dios mismo, pero él estaba trabajando. Y le dice en el versículo 12: y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Esforzado y valiente. Estaba haciendo su obra. Estaba haciendo lo que Dios le mandó a hacer. Él no estaba allí descansando, él no estaba allí sosegándose. Como dice, me impactó lo que dice el Proverbios 24:10. Dice Proverbios 24:10, que lo había escrito aquí a un ladito. Eso me dice. ¿Quién lo tiene y no lo lee? Amén. ¿Cómo dice, amor? Si fueres flojo en el día de trabajo, tu fuerza será reducida. Amén. Si fueres flojo en el día de trabajo, tu fuerza será reducida. Gedeón estaba siendo flojo. Gedeón estaba trabajando en el lagar. Él estaba sacudiendo el trigo. Por eso se le presenta el mismo Señor y le dice: ven, yo estoy contigo, varón esforzado y valiente. Y sigue diciéndole aquí: y Gedeón le respondió: ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? Pero me encanta que es reverente, porque a veces cuando le hablamos a Dios somos irreverentes, somos altaneros.
Pero Gedeón le dice, Señor mío. O sea, como algo de postración. Cuando venía un rey, todos le decían Señor. Y dice, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas? Y él empieza de todas formas desde su corazón a decirle, me siento solo, me has desamparado, estamos en desesperanza, vienen y se roban todo, acechan, hacen lo malo y no hay justicia, nadie hace nada. Pero está hablando con Dios, se va a hablar con el Señor se le presenta y él dice, Señor, ¿dónde están todas tus maravillas? ¿Dónde están las maravillas que nos contaron nuestros padres? ¿Dónde están tus maravillas que tú nos sacaste de Egipto? Que tú sacaste, que abriste el Mar Rojo, que tú abriste el Jordán. Ahora nos has dejado y ahora nos has desamparado. Dice el Salmo 22, 1 y 2. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, ¿por qué me has dejado? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Un hombre que estaba en desesperanza, y hay una alerta fulminante, y hay una alarma muy grande hoy en día, y es que las personas están cayendo más en desesperanza que esperando en Dios. Están cayendo más en desespero. No sabemos esperar, entonces hablamos fácilmente y somos irreverentes incluso ante Dios. Y hay que saber pedir, hay que pedir con fe, no dudando, pero hay que pedirle con temor a Dios y con reverencia. Con reverencia nos acercamos al Señor y Él viene y suple todo. Y en el versículo 14, Jueces 6:14 dice, y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Dios lo vio que era valiente, Dios lo vio que era esforzado y Dios le quitó la desesperanza. Yo creo que internamente hizo algo en él, en esa visitación que tuvo con él. Y dice que Gedeón empezó a tener valentía. Y los papás adoraban los dioses de los amorreos y los dioses de los madianitas. Y se fue y quitó todos esos lugares altos y los destruyó. Y rompió esas imágenes. Porque por eso Dios se había apartado de ellos. Porque ellos le oraban, era una escultura. Ellos le oraban un pedazo de madero. Y allí vino y volvió a traer esperanza al pueblo. Y me impresiona porque Dios le regala un ejército. Dice que toca el shofar. Y ese shofar viene lleno del Espíritu Santo. Y trae y convoca un ejército. Gedeón, un joven sin dinero, el más pequeño de su casa, el más pobre de su familia. Dice lo que pasó aquí en Jueces 6:34. Entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, los abiezeritas se reunieron con él. Tú lo ves hablando y era uno cuando estaba apartado de Dios, pero después fue otro cuando Dios vino y le habló y te dijo, yo te envío, yo te doy fuerza, tú eres esforzado y valiente, y cambió su semblante y cambió su espíritu internamente. Dice que el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, los abiezeritas se reunieron con él. ¿Sabe cuánto ejército reunió? El más pequeño de la casa, el fracasado, el que no tenía nada, el más pobre de toda la familia, 32,000 hombres reunió. Tocó el cuerno y llamó a la guerra a varios, y vinieron 32,000. Y de esos 32,000, les dice a todos, ¿quiénes están cansados? ¿Quiénes están en desfallecimiento de espíritu? ¿Quiénes se sienten desesperanzados, angustiados? Váyanse para su casa, no estén con nosotros. Y se fueron 10,000. Perdón, se fueron 22,000. Y quedaron solamente 10,000. De todo el ejército que el Señor llamó, porque ya fue el Espíritu de Dios. Y después de esto, le dice el Señor, van a ir a las aguas. Todos los hombres estaban cansados de tanto caminar, de tanto estar allí con sus comandos.
y llegan a un río y le dice: el que lamba el agua como un perro, déjelo aparte. Que llegaba así, tiraba el hocico de una vez al agua. Digo, y los que se postren de rodillas y traigan el agua con sus manos, solo están postrados y están pendientes. A esos los va a llamar y con esos te voy a la victoria. Solamente 300 se arrodillaron y tomaron el agua con la mano. Sacó 9.700 más y solo con 300 le dio la victoria. Y dice que el espíritu de los amorreos, del rey de los madianitas, todos ellos desfallecían y Dios les dio la victoria. En el versículo 28 dice, versículo 8-28, y dice: así fue subyugado Madián delante de los hijos de Israel, y nunca más volvió a levantar cabeza, y reposó la tierra 40 años en los días de Gedeón. Dios levantó un juez berraco, con fe, con esperanza, y en ese tiempo 40 años vivieron en paz. Ya no venían los madianitas a quitarle las cosas. Pero ¿qué hizo el Señor? Dios vino y le dio una esperanza nueva. Dios vino y le dio una fe nueva. Dios vino y le cambió el semblante a este hombre. Tremendo. Mira lo que dice Pablo en 2 Corintios 1, del 4 al 10. 2 Corintios 1, del 4 al 10. Pablo cuenta sus tribulaciones. Pablo cuenta también su momento difícil, las aflicciones que Pablo vivió, el cual dice 1 Corintios 4, el cual nos consuela con todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Ahí está el Señor. Tienes una aflicción, estás en una tribulación, estamos en un momento duro, sí, pero tenemos a Cristo, que Él nos consuela, Él nos da fe, Él nos da esa esperanza. Y dice el versículo 6, pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Escuchen el versículo 7. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. En nuestra esperanza. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestras tribulaciones que nos han sobrevenido en Asia, pues fuimos abrumados. O sea, eso es una tribulación fuertísima. Fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. La tribulación fue tan agobiante que ellos vivieron, que ellos pensaron que su vida se acababa, que ya no tenían más futuro. Iban en un barco y dice que en ese barco no veían ni sol ni estrellas. Y fueron por muchos días. Y dice que la oscuridad era tan densa que ellos la podían palpar. Por muchos días no vieron el sol y las estrellas. En una tempestad terrible, el barco de aquí para allá, de allá para acá, desesperanzados completamente. Les tocó coger todas las cosas que tenían y empezar a botarlas y a botarlas y a botarlas, porque el barco ya se estaba tratando de hundir. Esa fue la desesperanza tan grande que ellos tuvieron. Tremendo, ¿no? Y dice el versículo 9, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte. Ellos dijeron, ya estamos muertos, ya no hay ninguna luz. Esa luz que se ve allá en el túnel ya no existía para ellos. Y dice, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos.
En ese momento tan difícil es donde más confiamos en Dios. En ese momento tan difícil es donde la esperanza de Dios viene y nos trae salvación. Y Dios dice, aquí estoy. ¿Por qué dices que por qué te he abandonado? Como dice el salmista en el Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ahí viene el Señor y manifiesta su poder. Y dice en el versículo 10, el cual nos libró y nos libra, en quien esperamos que aún nos librara de tan grande muerte. Y el Señor nos libró completamente de la muerte. Pero a veces nosotros cuando estamos en tribulaciones, estamos en sentencias de muerte, hay un coronavirus, hay un COVID, la economía está dura, y antes nosotros de pensar con esperanza como Pablo y de tener la fe como Santiago, una fe firme, una fe inquebrantable, nos dejamos doblegar. Entonces nuestro vocabulario cambia. Y ahí hay un problema grande. Y ahí hay una alerta grande. Y ahí es donde Dios tiene que venir e intervenir en nosotros. Y esto nos lo demuestra aquí Habacuc. Habacuc, en el momento más difícil de su angustia, mira las palabras que habla a veces hasta con irreverencia. Habacuc 1:2 dice, ¿hasta cuándo? Imagínense hasta cuándo. ¿Hasta cuándo me vas a dejar solo? ¿Hasta cuándo me vas a levantar? ¿Hasta cuándo vas a restaurar mi hogar? ¿Hasta cuándo voy a vivir en pobreza? Eso no dijo Gedeón. Gedeón le dijo, oh Señor mío, ¿dónde están tus maravillas? Pero Habacuc levanta más la voz. Y Habacuc dice, ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Estaba completamente desesperanzado. Había caído en una mortal angustia y estaba totalmente deprimido. Lo dice en sus palabras. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada, y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Y él levanta una oración a Dios, pero levanta una oración irreverente. Empieza a clamar en una forma muy fuerte al Señor, del momento tan difícil que estaban viviendo en ese tiempo. Y a veces nosotros tenemos que callar un poquitico y esperar más en Dios. Tener esa paciencia en Dios y no ser tan débiles de dar estas palabras tan fuertes a veces en nuestras oraciones. Alguien que cayó desesperanzado completamente. Y la desesperanza, yo lo veía haciendo este tema. Y yo decía, la desesperanza es como si tú estuvieras y tus sueños están bien altos, pero tú estás llegando a los sueños que quieres conquistar. Pero la desesperanza hace que bajes en picada, en picada, en picada y caigas. Por eso no podemos permitir la desesperanza en la iglesia. Ni tú puedes permitir la preocupación, de estar desesperanzado en tu casa, así estés pasando lo que estés pasando, porque es que nosotros tenemos a Cristo. Él es ancla segura. En Él nos podemos anclar y nuestro barco no se va a hundir. Pero es en Él. Y yo veía el testimonio de Saúl. Saúl se llenó de desesperanza. Saúl se ensoberbeció, se llenó de altanería. Fue y visitó con amargura a la hechicera. Visitó al brujo. Después que salió de allí, se llenó de rencor, de resentimiento, de odio. Se llenó de todas las cosas malas. Trató de matar al rey David, que era el ungido del Señor, en vez de habérselo hecho amigo. Pero se llenó de envidia, se llenó de fracaso, y su reino empezó en decadencia hasta que lo mataron. Tremendo. Entonces, no permitamos que la desesperanza llegue a la iglesia. Podemos ser poquitos, pero afuera hay muchos esperándonos, ¿sí sabían? Hoy fui a buscar una finca y llegué donde un hombre, y llegué lleno de fe, Dios mío. El hombre había estado en la cárcel, estaba mal,
Y el Señor me dijo, dale un abrazo. Y me fui y le di un abrazo. Y le dije, Dios coloca esperanza en ti una vez más. Me dijo, pero qué esperanza, ya tengo 72 años. Le dije, no importa. Dios es Dios de niños, de ancianos, del que quiera. Y el hombre quedó feliz que lo visitaremos. En estos días vamos. Pero nosotros, acá somos pocos. Y Dios me decía, tenemos que salir de la iglesia. Y tenemos que salir a predicar la verdad. Tenemos que ir a hacer visitaciones. Tremendo. Nos quedamos a veces desesperanzados allá en la cama, en la mente, en el celular, y no vamos y vemos que otras personas necesitan tanto de Jesús, que esos sí están verdaderamente mal. Yo entré a los contornos de este Señor, ruina y miseria por todo lado, Dios mío, y me dio una cosa en el corazón, y yo, venga, lo abrazo, porque Cristo lo ama, hermano. Cristo lo ama, Cristo lo levanta. Confíe en Él. Esa es nuestra esperanza. Jesús es el ancla segura. Jesús es el ancla segura. Amén.